Buenas noches. Vamos a empezar con la exposición. El tema de hoy día es hipertensión pulmonar en cirugía cardíaca. ¿Cuáles son los objetivos de la exposición? Primero, conocer la definición de hipertensión arterial pulmonar, conocer la fisiopatología, tanto en la hipertensión pulmonar en congénitos de grupo 1 y en pacientes valvulares de grupo 2, conocer las implicancias que va a tener en el manejo quirúrgico, igual en los congénitos y en los no congénitos, y conocer algunos aspectos técnicos del manejo perioperatorio. En cuanto a definiciones, primero, ¿qué es la hipertensión pulmonar? Es un aumento de la presión arterial pulmonar media por encima o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo, calculada mediante cateterismo cardíaco derecho. Debemos tener en cuenta que la presión arterial pulmonar media normal en reposo es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio, con un límite superior de la normalidad de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar? Bueno, ya sabemos que es una presión arterial pulmonar media mayor de 25, en el que entran todos los grupos de hipertensión pulmonar, y tenemos la hipertensión pulmonar precapilar, que va a estar condicionada o considerada como una presión arterial pulmonar media más de 25, con una presión de enclavamiento pulmonar menos de 15. En este caso, o en este contexto clínico caen la hipertensión pulmonar de grupo 1, la hipertensión pulmonar de grupo 3, grupo 4 y grupo 5. En la hipertensión pulmonar postcapilar, que es la presión arterial pulmonar media más de 25 y presión de enclavamiento mayor de 15, se va a encontrar la hipertensión pulmonar del grupo 2, que es secundaria a cardiopatía izquierda, y la 5, que es de mecanismo desconocido multifactorial. También tenemos la postcapilar aislada, que es cuando tenemos un gradiente transpulmonar diastólico menos de 7 milímetros de mercurio o unas resistencias vasculares pulmonares menores o iguales a 3 unidades Wood. Y la hipertensión pulmonar combinada, que quiere decir precapilar y postcapilar, es con un gradiente transpulmonar diastólico mayor de 7 milímetros de mercurio y o resistencias pulmonares mayor de 3 unidades Wood. ¿Cuál es la fisiopatología? Primero, lo que va a haber una predisposición genética de las células endoteliales del endotelio pulmonar, que son las PAE, ¿no? Pulmonary Artery Endothelial Cells. Estas PAE van a ser sometidas a inflamación y un estrés oxidativo por distintas causas. Al pasar esto, van a sufrir un proceso de apoptosis, después de lo cual van a liberar muchas citoquinas y factores de crecimiento. Estas citoquinas y factores de crecimiento lo que van a hacer es no solamente producir vasoconstricción de este endotelio y de la musculatura, de la musculatura lisa de la pared de la arteria pulmonar, sino que van a hacer que se generen nuevas células endoteliales y nuevas células del músculo liso que son las PAMs. Pero este tipo de células que se van a generar van a ser células que van a ser resistentes a la apoptosis y que van a ser células de alta proliferación. O sea, se van a comportar como si fueran unas células cancerígenas. A lo largo del tiempo, y conforme persiste este fenómeno, va a producir vasoconstricción en el endotelio y en la arteria pulmonar, y va a producir proliferación, no solamente del músculo liso, sino también de las células endoteliales. Y ya posteriormente, cuando la enfermedad sigue avanzando en el tiempo, va a producir un estrechamiento de la luz vascular, incluso en algunos casos llegando a la obliteración total, haciendo un remodelado completo ya de la arteria pulmonar asociado a la vasoconstricción. Entonces, la mayoría de terapia o los medicamentos que se dan en la hipertensión pulmonar trabajan en el tono vascular pulmonar, pero no existen medicamentos que trabajen o que inhiban el crecimiento y el desarrollo de estas células, ni de las células endoteliales ni de las células del músculo liso. Por eso es que finalmente los medicamentos que se usan no ofrecen un beneficio grande en cuanto a morbilidad y mortalidad en la hipertensión pulmonar.
Por eso se cree que con el tiempo quizás la terapia oncológica pueda ser aplicada. Entonces, vamos a tener acá un ventrículo derecho que es normal, ya cuando entra el periodo de compensación, esta es hipertrofia, y conforme avanza la enfermedad va a ser un ventrículo derecho dilatado, que va a entrar en falla, ya con disminución del gasto cardíaco. Y aquí tenemos algo de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que se produce un remodelamiento vascular por la expansión de las células musculares lisas, ya que estas son de alta proliferación y son resistentes a la apoptosis. Aquí tenemos todos los grupos de la hipertensión pulmonar. Nosotros vamos a centrarnos en el primer grupo, que es la hipertensión arterial pulmonar, que vamos a tener a las cardiopatías congénitas. Debemos recordar lo así el término ya, hipertensión arterial pulmonar, porque en este caso hay enfermedad vascular pulmonar. Y luego tenemos el grupo 2, que es hipertensión pulmonar, que es secundaria a cardiopatía izquierda, que son sobre todo por hiperflujo. Entonces, tenemos hipertensión arterial pulmonar secundaria a cardiopatía congénita, que es el grupo 1. Esta va a ser debida a hiperflujo pulmonar. Entre otras consideraciones tenemos el síndrome de Eisenmenger, que es la forma más severa, que se va a caracterizar por baja saturación de oxígeno y cambios hematológicos, con una esperanza de vida reducida y una intolerancia muy marcada al ejercicio. Y otra consideración es que el cierre del defecto en estos pacientes que tienen una cardiopatía congénita y hipertensión arterial pulmonar ya ha demostrado que tiene peor supervivencia tras la reparación que el propio síndrome de Eisenmenger. Entonces está contraindicado el cierre cuando ya está desarrollado este síndrome. ¿Cuándo hacer un cateterismo cardíaco derecho? En el caso de una cardiopatía congénita, está recomendado hacer el cateterismo cardíaco para respaldar la decisión de corregirlos, porque hay que sí o sí tener los datos objetivos de cuántos son los parámetros hemodinámicos de las presiones pulmonares. Más o menos, ¿cuál es la cascada fisiopatológica en este caso? Primero tenemos un shunt sistémico pulmonar. Este va a aumentar el flujo y la presión a nivel pulmonar, va a producir una disfunción endotelial, esta va a aumentar las resistencias pulmonares y a lo largo del tiempo lo que va a producir es una inversión del shunt. Ya no va a ser sistémico pulmonar, sino pulmonar sistémico. Y si sigue progresando esto, se va a producir cianosis, que es el síndrome de Eisenmenger. ¿Cuál es la clasificación clínica de la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas? Primero tenemos el síndrome de Eisenmenger, que básicamente es la inversión de la dirección del cortocircuito. Ya va a ser un cortocircuito pulmonar sistémico o un cortocircuito bidireccional. Y va a estar asociado con cianosis, policitemia y ya afectación multiorgánica. Luego tenemos la hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuitos de predominio sistémico pulmonar. O sea, que aún no se ha desarrollado el síndrome de Eisenmenger. Tenemos los corregibles y los no corregibles. Estos van a incluir defectos moderados a graves. Y la resistencia puede ser de leve a moderadamente aumentada, pero siempre va a predominar un cortocircuito de izquierda a derecha. Luego tenemos la hipertensión arterial pulmonar con defectos pequeños o casuales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una hipertensión pulmonar que no necesariamente está debida o es justificada por el tamaño del defecto. Entonces, por ejemplo, tenemos cuando un defecto del septo interventricular con diámetro efectivo medio por eco menos de 1 o defectos del septo interauricular menos de 2 centímetros. Entonces, estos defectos, al ser pequeños, no implican por sí mismo un incremento de la resistencia vascular pulmonar, por lo que estos cuadros van a ser muy parecidos a la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Y el cierre de estos defectos está contraindicado. Y la hipertensión arterial pulmonar tras la corrección del defecto, que es cuando ésta persiste inmediatamente o tardíamente después de la corrección. Entonces, cuando ¿qué es lo que importa en los defectos congénitos? Primero, que tener en cuenta que el tamaño no es suficiente para demostrar que este es el causante de la hipertensión pulmonar, sino debemos valorar los gradientes de presión a través del defecto, el grado y la dirección del cortocircuito, y otras variables hemodinámicas como la relación flujo pulmonar, flujo sistémico, ¿no? El QPQS. Y eso es algo de lo que ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuándo un defecto es considerado pequeño? Tenemos para
el defecto del septum auricular, menos de 2 centímetros, y para defectos del septum ventricular, menos de 1 centímetro. Esos son considerados defectos pequeños o moderados. Y grandes son 6As más de 2 y 6Bs más de 1 centímetro. ¿Cuándo corregir el defecto? Primero tenemos estas recomendaciones para la corrección de la cardiopatía congénita con circuitos que son sistémico-pulmonares. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cuando la resistencia vascular pulmonar es menor de 2.3, el defecto se debe corregir, nivel de evidencia 2A. Cuando la resistencia vascular pulmonar es menor de 4.6, ya no es corregible, pero entre 2. Ya no es corregible. Y si el defecto está entre 2.3 y 4.6, ahí puede darse que haya una evaluación individualizada del paciente para valorar si el paciente puede beneficiarse de la corrección. Aquí es mayor de 4.6. Si es mayor de 4.6, ya no es corregible el defecto. Entonces, este intervalo, este rango de 2.3 a 4.6 es la llamada zona gris. Y el paciente va a ser, puede ser que se beneficie del cierre del defecto, pero eso ya es una valoración muy individual. En general, en líneas generales, los defectos que se corrigen son aquellos con una resistencia vascular pulmonar menos de 2.3 unidades Wood. Ahora, ¿qué otros datos encontramos? Primero, que no hay datos prospectivos sobre la utilidad de las pruebas de vasorreactividad y las pruebas de cierre o de biopsia pulmonar para evaluar la operabilidad, ¿no? O sea, no están tan sustentadas el uso de estas pruebas para tomar una decisión quirúrgica. Y otro, que las intervenciones quirúrgicas o percutáneas están contraindicadas en el síndrome de Eisenmenger y tampoco son útiles para los defectos pequeños, ¿no? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos otra tabla de recomendaciones que está en la guía y habla más que todo de los fármacos, ¿no? Del Bosentan, que es un antagonista de los receptores de notelina, habla también de la fosfodiesterasa, pero si vemos, no encontramos por ningún lado el Lilopros, ¿no? Bueno, eso no es tanto tema de la exposición. Ahora, tenemos aquí un cuadrito de más o menos nos explica cuál es el manejo de los defectos cardíacos congénitos con hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger. Tenemos primero de referencias de expertos que van a ver dos tipos de medidas, las medidas generales y las medidas de soporte. En cuanto a las medidas generales, vamos a tener que hay que darle una educación al paciente para que él sepa qué ejercicios debe realizar, hacer un control de la natalidad para evitar que los pacientes lleguen adultos con este tipo de defectos, una asistencia psicológica y prevención de las infecciones para evitar en algunos casos endocarditis. Y las medidas de soporte son la flebotomía, cuando el paciente tiene síntomas de hiperviscosidad o tiene hematocrito mayor de 65, y oxígeno si podemos lograr con esto un incremento del 5 al 10% en la saturación. Tenemos también los anticoagulantes orales, siempre que el paciente tenga antecedente de trombosis pulmonar o TEP, y diuréticos si hay signos de falla derecha. Entonces tenemos cuando el paciente es clase funcional 1-2, realmente no hay un objetivo terapéutico establecido. Solamente se puede hacer seguimiento observando marcadores de deterioro o de pobre pronóstico en este tipo de pacientes. Cuando la clase funcional es 3, ya podemos usar antagonistas de los receptores de endotelina, podemos usar inhibidores de la fosfodiesterasa o prostanoides. Si el paciente no mejora o hay deterioro, se puede usar también terapia combinada. Y en último caso, un trasplante pulmonar. Si el paciente es una clase 4, ya se están indicados los prostanoides continuos intravenosos, o progresar a una terapia combinada o un trasplante pulmonar. Ahora, otro punto que a veces es controversial o que lo tocamos en cirugía es el uso o el cierre parcial o el parche fenestrado, el parche unidireccional o parche valvulado, como puede llamarse. En el cierre de defectos congénitos, sobre todo, bueno, los CIAs, para pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa. Entonces, no hay estudios realmente grandes acerca de ese tipo de terapia, ¿no? Encontré dos estudios que me parecieron los más grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí se evaluaban 40 pacientes con resistencia vascular pulmonar de 9.58 más menos 4.3 Woods, en pacientes con defectos congénitos, específicamente con
C y B. Entonces, ellos concluyeron que el parche de doble flat o unidireccional es barato, fácil de construir y con baja morbilidad y mortalidad en casos de defectos centrales ventriculares con elevadas presiones pulmonares. Este fue otro trabajo que encontré. Estos dos trabajos son en los que se basan algunas recomendaciones de la guía, porque la guía americana solamente tiene un párrafo de toda la guía en el que menciona este tipo de parches, solamente para los CIBs. Entonces tenemos el parche unidireccional para cierre de defectos centrales ventriculares en pacientes con hipertensión arterial pulmonar severa. Resultados hemodinámicos. Ellos evaluaron 20 pacientes y concluyeron que es una técnica prometedora para pacientes con defectos ventriculares grandes e hipertensión pulmonar severa. Y este puede tener un efecto favorable tanto en el inmediato y en el temprano y a mediano plazo en los resultados clínicos y hemodinámicos. Y aquí está su lista de 20 pacientes. Y ellos aquí lo que valoran es, por ejemplo, la presión sistólica de la arteria pulmonar pre y post uso del parche fenestrado. Si comparamos, vemos que realmente sí baja las variables hemodinámicas. Y la presión arterial diastólica de la arteria pulmonar también. Entonces, aparentemente podría tener algún tipo de beneficio, pero como le digo, no hay estudios grandes, ¿no?, que demuestren su eficacia. Entonces, siempre van a caer en una indicación muy individualizada de cierto tipo de pacientes. Ahora, vamos a pasar al segundo grupo, que es la hipertensión pulmonar, ya no hipertensión arterial pulmonar, sino solo hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía izquierda. ¿Esto por qué? Porque en este grupo realmente es raro que los pacientes lleguen a desarrollar enfermedad vascular pulmonar. Entonces, tenemos hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía izquierda. Tenemos disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, valvulopatías, que va a ser la principal causa, algunas obstrucciones del tracto de entrada o de salida del ventrículo izquierdo, congénitas adquiridas, y algunas miocardiopatías congénitas. Y tenemos estenosis congénita o adquirida de las venas pulmonares. ¿Qué vamos a tener? Que estas van a aumentar con el deterioro de la clase funcional. Hasta un 60% de los pacientes con disfunción sistólica del VI grave van a presentar hipertensión pulmonar. Y hasta 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción conservada también van a presentar hipertensión pulmonar. Entonces, tenemos que las valvulopatías izquierdas, estas, conforme aumenta la gravedad del defecto y los síntomas, va a aumentar la hipertensión pulmonar. Así, vamos a encontrar hipertensión pulmonar en casi toda valvulopatía mitral sintomática y hasta en el 65% de las estenosis aórticas sintomáticas. Entonces, va a estar ligado principalmente a la valvulopatía mitral. Esto debido a una transmisión retrógrada pasiva de las presiones de llenado. En el caso de este grupo de pacientes, ¿cuándo está considerado hacer un cateterismo derecho? La guía lo que recomienda es hacer un cateterismo para pacientes con hipertensión pulmonar secundaria, a cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar si se considera trasplante de órganos como un nivel de evidencia 1. Pero si nosotros vamos a realizar el cateterismo para pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar y cardiopatía izquierda, para ayudar el diagnóstico diferencial y respaldar decisiones terapéuticas, la indicación es 2B. O sea, no es una indicación 1, es una indicación 2B. Este gráfico es para ver más o menos cómo se relaciona la vasculatura de la arteria pulmonar con las venas pulmonares y el atrio izquierdo, ¿no? Lo que podemos ver que realmente puede haber una transmisión retrógrada pasiva de las presiones pulmonares. Pero ahorita vamos a explicar la fisiopatología. Primero, en el caso de la hipertensión pulmonar debida a cardiopatía izquierda, prácticamente el punto inicial es una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que va a estar condicionada muchas veces por la insuficiencia, o va a estar, digamos, exacerbada por la insuficiencia mitral, que se produce por ejercicio y por la pérdida de la complianza de la aurícula izquierda. Esto lo que va a producir es una transmisión retrógrada pasiva de las presiones de llenado. Esto va a congestionar las venas pulmonares, produciendo 5 fenómenos. Primero, vasoconstricción pulmonar. Segundo, va a disminuir la disponibilidad de óxido nítrico. Tercero, va a aumentar la expresión de endotelina. Cuarto,
va a producir la desensibilización del endotelio vascular a los péptidos natriuréticos y va a producir, en último caso, remodelamiento vascular. Esto, a su vez, va a llevar a un aumento de la presión arterial pulmonar media y en menor grado a un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar. Finalmente, si esto logra avanzar mucho en el tiempo, podría generarse enfermedad vascular pulmonar. Esto va a generar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y finalmente lo que va a producir es falla del ventrículo derecho. Prácticamente ya es el estadio final. Entonces tenemos ejemplo de los factores clave que indican hipertensión pulmonar en el grupo 2. Solo algunas cositas para resaltar, ¿no? Por ejemplo, en la ecografía, si tenemos una valvulopatía izquierda, podemos ya sospechar, sobre todo si hay crecimiento del atrio izquierdo por encima de 42 milímetros. Si tenemos fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda, algunas ondas Q, si el paciente tiene algún antecedente de cardiopatía o si tiene FA persistente. Son algunos datos que nos van a indicar que el paciente podría tener hipertensión pulmonar. ¿Y cuál es el manejo más o menos en este tipo de pacientes? Primero, de primera línea se recomienda optimizar el tratamiento de la enfermedad subyacente, o sea, de la enfermedad que está produciendo la hipertensión pulmonar, es decir, de la cardiopatía estructural. Y otras cosas que yo he resaltado acá es la importancia y la utilidad del test de vasodilatación. No están establecidas en este tipo de pacientes, excepto cuando van a ser sometidos a trasplante cardíaco o implante algún dispositivo de asistencia ventricular. Y en este tipo de pacientes en el grupo 2 no está recomendado el uso de las terapias que vamos a usar para el tipo de pacientes del grupo 1, ¿no? Que son los pacientes con hipertensión arterial pulmonar o los pacientes congénitos con hipertensión pulmonar. En la guía de valvulopatías y en la guía de hipertensión pulmonar, solo encontré este acápite que podría decirse, ¿no? O que tome en consideración la presión pulmonar para cirugía de válvula mitral, ¿no? Que dice que la reparación mitral es razonable para pacientes asintomáticos que tienen FEBI más de 60 y diámetro al final de la sístole del ventrículo izquierdo menor de 40 y que tienen una presión sistólica de la pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, vamos a ver otras consideraciones porque a diferencia de los pacientes congénitos, en los pacientes valvulares o en este grupo de pacientes, el grupo 2, no hay un punto de corte que nos diga este paciente se opera, este paciente no se opera, o este paciente está en una zona gris, este paciente debe hacer pruebas de vasorreactividad y como ya vemos no se debe hacer pruebas de vasorreactividad. Entonces encontré este estudio que lo tomé como referencia de la guía, que es el estudio más grande que hay. Entonces, ¿ellos qué valoraron? Investigaron el impacto de la presión pulmonar preoperatoria, tanto tempranamente como tardíamente, después de la cirugía de válvula mitral. Ellos dividieron en 4 grupos. Primero, clasificaron como los pacientes que no tenían hipertensión pulmonar, que es aquellos que tenían presión arterial pulmonar sistólica menos de 40, aquellos que tenían leve, que era entre 40 y 50, moderada entre 50 y 60, o severa, una presión arterial pulmonar sistólica mayor de 60. ¿Qué encontraron ellos? Primero encontraron en cuanto a la mortalidad operatoria. Si el paciente no tenía hipertensión pulmonar, era más o menos un 2%. Si tenía hipertensión pulmonar leve, era un 3%. Con hipertensión pulmonar moderada, aumentaba hasta 8%. Y cuando la hipertensión pulmonar era severa, la mortalidad operatoria llegaba hasta 12%. En su estudio, ¿cuáles fueron los predictores de la mortalidad operatoria? Primero, la presión pulmonar sistólica. Conforme aumentaba esta, iba incrementando el riesgo operatorio. Segundo, la clase funcional, sobre todo la 3 y 4. La edad. Conforme aumentaba la edad, también aumentaba la mortalidad. Después, si esta tenía una cirugía concomitante, sobre todo CABG, también aumentaba la mortalidad. Si el paciente ya estaba en diálisis, de todas formas también se veía aumentada la mortalidad. Si el paciente tenía endocarditis infecciosa, también, y si el paciente tenía disfunción del ventrículo derecho. Entonces, como vemos, conforme aumenta el valor de la presión pulmonar, vamos a tener que estos pacientes tienen más mortalidad operatoria. Luego vamos a ver la supervivencia. En la supervivencia solamente lo evaluaron aquí en este gráfico en 2 grupos. Los que tenían presión sistólica de la pulmonar menos de 40 y más de 40, ¿no? Y vemos, ¿no?, como una supervivencia a los 5 años de un 84% aprox. Y si la presión sistólica pulmonar es más de 40, un 62%.
Entonces, con un P significativo. Entonces, vemos que el valor de la presión sistólica pulmonar sí es importante, ¿no? Y nos predice cierta mortalidad en estos pacientes, pero no nos da un punto de corte de cuándo se debe o cuándo no se debe operar, porque ya se ha demostrado que así el paciente tenga hipertensión pulmonar severa, hay un gran grupo de estos pacientes que se benefician con la cirugía, porque posteriormente pueden regresar a parámetros hemodinámicos pulmonares incluso normales. Y aquí vemos también la supervivencia en años, pero ya clasificada en los 4 grupos de ellos, ¿no? Entonces vemos conforme va aumentando la presión pulmonar, la supervivencia va disminuyendo. Y esto estaba en los anexos del estudio. Bueno, no estaba en el estudio publicado, sino en los anexos. Y el autor principal decía que 25 de esos pacientes habían tenido presión sistólica pulmonar mayor de 80 milímetros de mercurio. Y en estos pacientes la mortalidad fue del 17%. Sin embargo, ellos dicen que no hay un punto de corte absoluto para prohibir una cirugía, porque un buen número de estos pacientes con significativa hipertensión pulmonar pueden esperar algunos beneficios de la operación, ¿no? Entonces, la conclusión es que no hay un punto de corte definido de la presión pulmonar para suspender una cirugía o prohibirla, porque la mayoría de estos pacientes se van a beneficiar de la cirugía a pesar de los valores de la presión pulmonar. Ahora, en cuanto al manejo, tenemos primero que se debe hacer terapia de la falla izquierda. Los vasodilatadores pulmonares que se usaban en el grupo 1 no están tan indicados en este tipo de pacientes porque van a empeorar el edema pulmonar, o bueno, pueden empeorar el edema pulmonar, teniendo en consideración que pocos pacientes van a ser los que van a desarrollar realmente enfermedad vascular pulmonar, a diferencia del grupo 1. Lo que sí vemos que hay beneficio de los inhibidores de la fosfodiesterasa en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI conservada, siempre que tengamos un gradiente de la presión arterial diastólica menos la presión de enclavamiento mayor de 5. Y tenemos, ¿no?, que los antagonistas de los receptores de endotelina y las prostaciclinas no deberían ser usados en este tipo de pacientes. En cuanto al manejo intraoperatorio, ya tenemos la hipertensión pulmonar. ¿Por qué se produce la hipertensión pulmonar ya en el intraoperatorio? Primero, porque hay una hipertensión pulmonar subyacente. Segundo, porque hay una disfunción del ventrículo izquierdo. Esto va a ser un aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo. Tercero, porque va a haber inflamación e isquemia pulmonar. Esto se puede dar realmente por un fenómeno isquémico en la cirugía, ¿no?, por mala protección o algo de eso. La administración de protamina también produce hipertensión pulmonar. Si se hace la cirugía mitral y el paciente tiene mismatch de la prótesis mitral o hay una disfunción valvular postoperatoria, también se va a producir hipertensión pulmonar. En el caso de hipoxia, con los pacientes con foramen oval o hipercapnia o embolia pulmonar, también se desarrolla hipertensión pulmonar. En cuanto a la ventilación mecánica, cuando se usan presiones positivas muy elevadas o hay compresión mecánica de los vasos pulmonares, también estos generan hipertensión pulmonar porque disminuyen el retorno. Y esto es lo mismo, ¿no?, la compresión mecánica de los vasos pulmonares, que puede ser también por el efecto mecánico de la cirugía, ¿no? Y no solamente del tórax, sino del abdomen. También genera hipertensión pulmonar. Todos estos factores van a llevar a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Y esto lo que nos va a producir es disfunción ventricular derecha. En cuanto al monitoreo, lo que debemos hacer es, en líneas generales, ¿no?, monitorear bien la temperatura del paciente, porque la hipotermia va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y debemos hacer un monitoreo de presiones pulmonares con un catéter de arteria pulmonar y en ETE. Y con ETE. La ETE está, digamos, tiene bastantes beneficios en este tipo de pacientes porque nos permite evaluar el llenado ventricular, la presión sistólica de la arteria pulmonar, si el paciente tiene insuficiencia tricuspilla, nos permite medir el gasto y incluso detección de isquemia ventricular, porque podemos observar si hay alteraciones de la motilidad. Y también nos va a permitir valorar más objetivamente la fluidoterapia, como el llenado de las cavidades. Entonces, uno de nuestros objetivos, o el objetivo principal del manejo perioperatorio, va a ser prevenir las crisis de hipertensión pulmonar y, de esa manera, prevenir la falla del ventrículo derecho. Que vemos que muchos pacientes no toleran esta falla ventricular derecha, ¿no? En cuanto a los objetivos hemodinámicos, vamos a tener una presión arterial sistólica mayor de 90, presión arterial media mayor de 65
La presión arterial pulmonar media, idealmente menos de 35. El índice de resistencia vascular pulmonar sobre resistencia vascular sistémica debe ser menos de 0,5 y un índice cardíaco mayor de 2,2. Ese es de un artículo de una revista de anestesiología y nos habla también de algunos objetivos que se deben hacer, ¿no? Prevenir la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis y el dolor. Proviendo oxígeno suplementario todo el tiempo con FiO2 elevadas de 60 a 100%. La presión arterial de CO2 debe mantenerse entre 30 y 35, con bajos volúmenes tidales para evitar la superinflación y el daño de los alvéolos, para evitar el microtrauma, ¿no? O barotrauma. Mantener las temperaturas corporales entre 36 y 37 y mantener las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? También evitar los depresores del miocardio, mantenimiento de la precarga, o sea, de la fluidoterapia, y también mantener el ritmo sinusal es importante en este tipo de pacientes. Esto también son algunas medidas para mantener el gasto cardíaco, y estas son los vasodilatadores pulmonares selectivos que podemos usar, ¿no? Y ahí están las dosis, solo para tener en conocimiento. En cuanto al manejo postoperatorio, los pacientes tienen bastante riesgo de arritmias, de tromboembolia pulmonar y de falla del VD, ¿no? Se debe dar sobre todo analgesia con analgésicos no opioides. Esto sí hay que tener en cuenta. Las arritmias se deben tratar sobre todo con amiodarona, ya que los betabloqueadores suelen ser mal tolerados por estos pacientes. Y si el paciente está en FA permanente y no se puede restaurar el ritmo sinusal, incluso la guía recomienda el uso de dioxina para el control de frecuencia. Ahora, yo he puesto algo más acerca del óxido nítrico y del hilopros, que digamos que sí lo tenemos en el hospital, pero muchas veces hay discusión por el tipo de uso que se le puede dar. Entonces, encontré este metaanálisis del óxido nítrico en cirugía cardíaca, ¿no? Tenemos estancia en UCI. Vemos aquí en este forest plot que las conclusiones sí están a favor del uso del óxido nítrico en cuanto a la estancia en UCI. Vamos a hacerlo algo muy puntual, ¿no? Y este es otro forest plot de ese mismo metaanálisis para ventilación mecánica, para la duración de ventilación mecánica. Entonces, vemos que no está a favor del óxido nítrico, sino está a favor del grupo control, ¿no? Y en el estudio mencionan que la diferencia es como que 65 minutos entre si usa o no usa óxido nítrico. En cuanto a la mortalidad, ¿no? Tenemos que está a favor del óxido nítrico. Entonces, creo que sí se puede concluir que el óxido nítrico es beneficioso en cirugía cardíaca en pacientes con hipertensión pulmonar. Y ahora vamos a ver el otro fármaco que también a veces es un poco controversial, ¿no? El Lilopros. Y aquí este es un trial que es el Ilocar, que salió publicado el año pasado, en febrero. Entonces vamos a revisarlo. Ellos evaluaron el uso del Lilopros en pacientes que iban a hacer cirugía cardíaca de alto riesgo, ¿no? Que tenían hipertensión pulmonar severa. No he puesto todo el estudio, pero he puesto los resultados. Entonces, si vemos así nomás, a simple vista, vemos el valor de P. Ningún P es menos de 0,05. Ni siquiera para la duración de la ventilación postoperatoria, la estancia en UCI, la estancia hospitalaria, para la disminución del uso de drogas, ¿no? Entonces, y era, digamos, muy parecido a otros artículos que había encontrado, no solo que consideré ese nada más, ¿no? Entonces, el beneficio del Lilopros realmente no está tan demostrado, ¿no? Realmente no encontré artículos que así grandemente demuestren, ¿no?, que el Lilopros es beneficioso en los pacientes en cirugía cardíaca. Y esta curva de Clapeyron medía acerca de la mortalidad. Tenemos una P de 0,93, ¿no? O sea, no hay disminución de la mortalidad. Bueno, eso era todo lo que yo quería presentarles. Gracias.